Hola nuevamente. Vamos a dedicar esta presentación a desarrollar el inicio del conjunto de procesos que llamamos metabolismo de lípidos. Y en esta precisamente nos ocuparemos de la digestión y absorción de los lípidos. Será en primer lugar una breve descripción de cómo son los lípidos que llegan con la dieta, para luego ocuparnos del proceso digestivo. Luego nos ocuparemos de la absorción y transporte sin ingreso a las células de estos lípidos digeridos y finalmente nos ocuparemos de la digestión celular de los lípidos, aquella que ocurre fundamentalmente en el tejido adiposo. Los lípidos, como vimos en la presentación anterior, constituyen un conjunto químicamente bastante heterogéneo. Y por tanto debemos ocuparnos de diversas vías metabólicas que son capaces de transformarlo, tanto en los procesos catabólicos o de degradación, como en los procesos anabólicos o de biosíntesis. Cuando hablamos de metabolismo de lípidos, nos estamos ocupando de aquellos que proceden de la dieta, que habitualmente llamamos lípidos exógenos, y también de aquellos que sintetizamos, que llamamos lípidos endógenos, que van a constituir los depósitos lipídicos, principalmente el tejido adiposo, y los lípidos de las membranas celulares. El metabolismo de los lípidos va a producir lo que llamamos fondos comunes. O sea, un fondo común es como un conjunto de sustancias que tienen diverso origen y que pueden ser utilizadas por las células para distintos fines. Verán con frecuencia la definición de fondos comunes a partir del término pool en inglés. Y va a formar el metabolismo lipídico un fondo común de ácidos grasos y de colesterol en los tejidos. Este fondo común o este pool de lípidos o pool de ácidos grasos o pool de colesterol estarán constituidos por lípidos exógenos de la dieta y lípidos endógenos procedentes de la biosíntesis. Concretamente, en esta presentación nos ocuparemos de cómo llegan, se digieren y absorben los lípidos, con énfasis en aquellos lípidos procedentes de la dieta. De todos los lípidos que recibimos con las comidas, la mayoría son triacilgliceroles, representan más del 90% de los lípidos de nuestra dieta. Recordemos que los triacilgliceroles están compuestos, como esta figura lo esquematiza, por una cadena de 3 átomos de carbono de glicerol, donde cada carbono soporta un hidroxilo que se esterifica con ácidos grasos, constituyendo lo que llamamos triacilglicerol o triglicéridos, también denominados grasas neutras. La composición de los triacilgliceroles de nuestra dieta varía desde el periodo de la lactancia hacia el periodo adulto, en esa transición, de manera que los lactantes tienen a su disposición triacilgliceroles con ácidos grasos de cadena media y larga, procedentes de la síntesis en glándulas mamarias y que llegan a través de la leche materna. En cambio, los adultos consumimos triacilgliceroles de fuentes animales o vegetales y están constituidos por ésteres de glicerol con ácidos grasos de cadena larga, carbono en número par, saturados e insaturados. Podemos afirmar que los lípidos más frecuentes en nuestra dieta serán aquellos que tienen, considerando el periodo adulto, entre 16 y 18 átomos de carbono. También nuestra dieta aporta fosfolípidos y glucolípidos, además esteroles y sus ésteres, y entre los esteroles tenemos los de origen animal o zoosteroles,
donde el más importante es colesterol, y también fitosteroles presentes en alimentos de origen vegetal, donde uno de sus representantes más importantes es el beta-citosterol. También entre los componentes lipídicos de la dieta contamos las vitaminas liposolubles A, D, E y K, y en pequeña proporción algunos ácidos grasos libres. Definitivamente el principal tipo de lípido presente en la dieta constituye el que vemos aquí con esta molécula de un triacilglicerol. En este caso estamos viendo un triacilglicerol característico en el cual observamos que 3 ácidos grasos esterifican al glicerol, siendo 2 iguales y 1 distinto. En este caso tenemos 1-palmitoil, 2,3-dioleilglicerol. Un carácter físico-químico que no debemos olvidar de los triacilgliceroles es su comportamiento hidrofóbico, es decir, no son miscibles con el agua, no van a formar bicapas, sino que van a formar gotas de lípido, gotas de grasa, cuando se encuentren dispersos en el medio acuoso. Los lípidos de la dieta, que en su mayoría son moléculas hidrofóbicas, tienen entonces que experimentar hidrólisis en el medio acuoso que se encuentra en la luz del aparato digestivo para permitir la absorción de los mismos. Este proceso digestivo se realiza en una interfaz lípido-agua. El hecho de no ser sustancias fácilmente miscibles con el agua limita la proximidad que puedan tener los sistemas enzimáticos sobre las moléculas de sustrato. Por tanto, este proceso digestivo tiene que ser facilitado por componentes de carácter físico y de carácter químico-biológico. Desde el punto de vista físico, esa mezcla entre lípido y agua se facilita por los movimientos peristálticos que tienden a formar emulsiones, y por parte de los componentes químico-biológicos contamos las enzimas hidrolíticas, las diversas lipasas, las esterasas y fosfolipasas, y la presencia de agentes tensioactivos o detergentes, como son las sales de los ácidos biliares. Por tanto, entre los movimientos peristálticos y la acción emulgente, emulsionante de las sales de ácidos biliares y la acción hidrolítica de las enzimas, vamos a lograr degradar los lípidos de la dieta para permitir su absorción. Originalmente, un lípido representado aquí por una gota lipídica de carácter apolar se encuentra disperso en un medio acuoso, y hay que generar una interfaz lípido-agua que tenga mucha superficie, de manera que pueda haber un contacto eficaz con las enzimas que van a participar en la degradación de estos lípidos. Pensemos sobre todo en los triacilgliceroles. Esa interfaz eficiente con amplia superficie se logra mediante la formación de unas estructuras llamadas micelas. En las micelas participan fosfolípidos y sobre todo las sales biliares o sales de ácidos biliares, que necesitan una concentración denominada concentración micelar crítica, que va de 5 a 15 milimoles por litro. Si la concentración de sales biliares es inferior, no va a dar lugar a la formación de micelas, y por lo tanto sería bastante más difícil la emulsificación de los lípidos, por lo tanto su hidrólisis y su posterior absorción. Al formar estas micelas, las sales de ácidos biliares dejan
su carácter apolar hacia el interior, donde son retenidos los componentes menos polares de los lípidos de la dieta, especialmente los triacilgliceroles. Esquemáticamente, aquí tenemos un ácido biliar, en este caso el ácido cólico, que se ioniza para formar una sal de ácido biliar. Del ácido cólico se obtiene el colato. Como los ácidos biliares, estructuras que son sintetizadas en nivel hepático y vertidas al intestino a través de la bilis, tienen una estructura prácticamente plana, nos ofrece una cara hidrofílica donde encontramos estos grupos hidroxilo y también el grupo ácido o carboxilato terminal de la cadena lateral y una cara hidrofóbica opuesta. La interacción de las sales biliares con los componentes hidrofóbicos de la dieta, como los triacilgliceroles, termina formando estas micelas que retienen en el interior los componentes menos polares, rodeados por las sales biliares que exponen su cara más hidrofílica hacia el exterior. Este conjunto micelar, interactuando con las lipasas en acción conjunta con la colipasa, va a ejercer acción hidrolítica sobre los triacilgliceroles, liberando ácidos grasos. Y estos ácidos grasos formarán micelas más pequeñas que pueden ser absorbidas en la mucosa intestinal. Lo que queda de la micela original con productos de degradación intermedia y otros lípidos formará lo que se llama micela mixta. En esta tabla tenemos un resumen de los procesos o eventos que ocurren durante la digestión y posterior absorción de los lípidos de la dieta. Estos procesos se van dando en distintas zonas del aparato digestivo y tienen distintos actores o moléculas participantes. Tenemos una digestión inicial en la cual triacilgliceroles se degradan a diacilglicerol y ácido graso, y esto ocurre en muy pequeña proporción en la boca, pero con mayor importancia en el estómago, por lo que llamamos lipasas ácidas, que son la lipasa lingual y la lipasa gástrica. Este proceso de digestión inicial es muy importante en el periodo de la lactancia. Luego, el contenido gástrico se vacía en el duodeno y allí se produce un proceso de emulsificación, donde se forman las micelas iniciales. Aquí participan triacilgliceroles que no fueron digeridos, los diacilgliceroles de la digestión inicial, más las sales biliares, los fosfolípidos también presentes en los alimentos y en el líquido, en el fluido biliar, y los movimientos peristálticos que agitan esa mezcla. Recordemos que la formación de micelas hace que la gota de lípido sea más pequeña para facilitar el ataque de las enzimas. Esto ocurre en lo que llamamos etapa de digestión principal, en la cual fundamentalmente vamos a ver estos procesos. Los triacilgliceroles y diacilgliceroles de la etapa inicial se convertirán en 2-monoacilglicerol más ácidos grasos. Los ésteres de colesterilo darán lugar a la liberación de colesterol y ácido graso, y los fosfolípidos por hidrólisis parcial darán lisofosfolípidos y ácidos grasos. Esto ocurre en la luz del intestino delgado, y los participantes más activos son la lipasa pancreática en acción conjunta con la colipasa, la colesterol esterasa y la fosfolipasa A2. A medida que el proceso digestivo avanza,
se irán formando las micelas mixtas, también en la luz del intestino delgado, compuestas por las sales biliares, 2-monacilglicerol, diversos ácidos grasos, fosfolípidos no hidrolizados, lisofosfolípidos, colesterol, vitaminas liposolubles también, para dar lugar al proceso absortivo que se realiza por difusión pasiva. Esto ocurre en los enterocitos en una interfase micela capa acuosa estable que se encuentra próxima a la superficie de los enterocitos. En ese fenómeno de transporte al interior de la célula participan varias proteínas, como iremos mencionando más adelante. En cuanto a las enzimas participantes, tenemos en primer término lo que llamamos las lipasas ácidas. Y estas son la lipasa lingual, producida por las glándulas serosas de von Ebner. Son capaces de degradar triacilgliceroles con ácidos grasos de cadena corta y media en ambiente ácido. Ese ambiente es el estómago, considerando que los alimentos permanecen muy poco tiempo en la cavidad bucal y no tienen un ambiente de acidez ideal para la acción de esta lipasa. La lipasa gástrica, producida por las células principales del fundus del estómago, también atacan triacilgliceroles con ácidos grasos de cadena corta y media, especialmente en la posición 3. Estas lipasas actúan en ambiente ácido de manera conjunta y no dependen de los ácidos biliares. La acción de estas lipasas justifica el 50% de la hidrólisis de los lípidos de la dieta de los lactantes. Estas lipasas son capaces de penetrar los glóbulos grasos de la leche e iniciar ese proceso digestivo. Por lo tanto, estas lipasas son particularmente importantes durante la lactancia. Estos ácidos grasos de cadena media que resultan de la acción de las lipasas ácidas se pueden absorber parcialmente en el estómago y luego lo que no fue absorbido en el estómago continúa hacia el duodeno para ser absorbido en el intestino delgado. Los ácidos grasos de cadena media, así como los triacilgliceroles que los contienen, aunque no estén digeridos, pueden absorberse más rápidamente que los ácidos grasos de cadena larga. Y ni qué decir de los triacilgliceroles con ácidos de cadena larga que tienen que ser por lo menos parcialmente digeridos para poder ser absorbidos. Los ácidos grasos de cadena media, que son más polares que los de cadena larga, van a ser absorbidos en los enterocitos y circular hasta un capilar sanguíneo de la vía portal para llegar al hígado. Y por tanto, llegando al hígado se oxidarán más rápidamente que los de cadena larga. La siguiente enzima digestiva que participa en la degradación de los lípidos de la dieta es la lipasa pancreática dependiente de colipasa. Ya el nombre nos está indicando que es producida en el páncreas. Es una hidrolasa muy eficiente que contiene una tríada catalítica y junto con la lipasa gástrica va a actuar en el intestino para degradar triacilgliceroles y diacilgliceroles de manera secuencial hasta llegar a 2-monoacilglicerol y ácidos grasos. Si bien es posible que los triacilgliceroles se degraden por completo, esto es, hasta ácidos grasos y glicerol, aproximadamente el 70% de los triacilgliceroles de la dieta se degrada hasta 2-monoacilglicerol.
La lipasa pancreática es dependiente de colipasa. Y la colipasa es una proteína producida también por el páncreas que se une a la lipasa pancreática en proporción 1:1. Originalmente se libera como procolipasa y la tripsina, también una enzima pancreática, pero en este caso una proteasa, escinde la procolipasa para dar la colipasa que se asociará a la lipasa pancreática. La colipasa se une a la lipasa alterando su conformación y esto genera una superficie hidrófoba que ancla la lipasa a esa micela original que tiene a los triacilgliceroles emulsionados, permitiendo la exposición del sitio catalítico. Si la lipasa pancreática no tiene el concurso de la colipasa, se vuelve muy poco eficiente y la carencia de colipasa ocasiona un síndrome de malabsorción. Si bien necesitamos ácidos biliares para emulsionar las grasas, los ácidos biliares ejercen un efecto inhibidor sobre la actividad de la lipasa pancreática. Sin embargo, la colipasa permite superar esta limitación, manteniendo activa la lipasa aún en presencia de las sales de los ácidos biliares. Una vez que avanza la hidrólisis de los triacilgliceroles, estos productos obtenidos, 2-monoacilglicerol y ácidos grasos, junto con otros lípidos menos polares, van a integrar con las sales de ácidos biliares lo que llamamos las micelas mixtas que favorecen la absorción de los componentes lipídicos de la dieta, sobre todo aquellos que ya fueron sometidos a hidrólisis. Esquemáticamente, aquí tenemos en azul la estructura de la lipasa que en su dominio C-terminal liga a la colipasa. Recordemos que tuvo que ser activada por tripsina originalmente, mientras que la lipasa en su dominio N-terminal contiene el sitio catalítico que se encuentra bloqueado por una tapa. La unión de la colipasa altera la conformación de la lipasa, retirando esta tapa y dejando expuesto el sitio catalítico de manera que pueda interactuar con los componentes lipídicos de la micela. La colipasa favorece en su interacción con la micela la exposición del sustrato al sitio activo de la enzima lipasa. Las lipasas, tanto la gástrica como la pancreática, son inhibidas por una droga cuya estructura se muestra aquí, que se denomina Orlistat, y es una droga que se utiliza para tratar la obesidad. Dado que se inhiben las lipasas, esto tendrá un efecto sobre la digestión de los triacilgliceroles de la dieta que van a circular por el tracto digestivo prácticamente sin degradarse, limitando de esta manera su absorción. Si tenemos una dieta que contiene lípidos y consumimos esta droga, se presentará un cuadro de esteatorrea, es decir, eliminación de lípidos con las heces, dado que estos lípidos no fueron digeridos. Otra lipasa presente en el tracto digestivo es la lipasa de éster carboxílico, conocida también como colesterol esterasa. Es una enzima activa en un amplio rango de pH y degrada específicamente ésteres de colesterilo, dejando libre colesterol y ácidos grasos. Esta enzima también tiene capacidad para hidrolizar otros ésteres, como por ejemplo los que se forman entre ácidos grasos y algunas vitaminas liposolubles.
La colesterol-esterasa requiere de ácidos biliares para degradar los ésteres de colesterilo y los triacilgliceroles. En cuanto a los esfingolípidos, que son otro componente que está presente sobre todo en las membranas, la digestión intestinal de los mismos es muy pobre y muchos de ellos transitan sin ser digeridos. En cuanto a los fosfolípidos, son sustrato preferentemente de la fosfolipasa A2, también enzima producida en el páncreas en forma de zimógeno, que se activa por la actividad tripsina, convirtiéndola en la enzima activa. La fosfolipasa A2 degrada fosfolípidos por un mecanismo de interfaz sin necesidad de ese cambio conformacional que veíamos en la lipasa pancreática. Como producto de su acción obtendremos lisofosfolípidos más ácidos grasos. Como lo que se hidroliza es el éster en la posición 2, estos ácidos grasos que se liberan por acción de esta fosfolipasa preferentemente serán ácidos grasos mono o poliinsaturados. A su vez, el lisofosfolípido que queda, el remanente, se hidroliza por acción de una lisofosfolipasa, liberando un ácido graso adicional y una base, una molécula nitrogenada unida a gliceril fosfato, por ejemplo, gliceril fosforilcolina, que puede hidrolizarse o bien eliminarse con las heces. La fosfolipasa A2 requiere el concurso de sales biliares para tener actividad óptima. Esquemáticamente aquí tenemos una micela lipídica con material apolar, es decir, las colas de ácidos grasos de los fosfolípidos en una cobertura de sales biliares donde la fosfolipasa A2 interacciona abriendo un hueco para ponerse en contacto con las moléculas de sustrato. El otro componente importante en la digestión de los lípidos y su posterior absorción son los ácidos biliares, más específicamente las sales de ácidos biliares. Estos compuestos derivan del colesterol y son sintetizados en el hígado. O sea, el sitio de síntesis primaria de los ácidos biliares es el hígado. La síntesis de los ácidos biliares involucra varias transformaciones en la molécula de colesterol, siendo las más importantes el acortamiento y oxidación de la cadena lateral para formar un grupo carboxilato, la hidroxilación en posición 7 y eventualmente en posición 12, incorporando OHs, la epimerización del OH en 3, de manera que si hay dos OHs en 3 y 7 o 3 OHs, 3 grupos hidroxilo en posiciones 3, 7 y 12, esos grupos tendrán disposición alfa, es decir, estarán por detrás del plano, pero todos en la misma cara del ácido biliar. Adicionalmente se produce la saturación del doble enlace de la molécula de colesterol. Los ácidos biliares primarios producidos en el hígado son el ácido cólico, como dijimos, hidroxilado en posiciones 3, 7 y 12, y el ácido quenodesoxicólico hidroxilado en posición 3 y 7. A su vez, en el hígado estos ácidos experimentan fenómenos de conjugación con aminoácidos como la glicina o la taurina para producir
asociados al grupo carboxilato los ácidos biliares conjugados. Por ejemplo, entre el ácido cólico y la glicina, el ácido glicocólico, y si fuera con la taurina, el ácido taurocólico. Y tenemos con el ácido queno-desoxicólico también conjugación con glicina para dar ácido glicoqueno-desoxicólico y con taurina tauroqueno-desoxicólico. La conjugación con estos aminoácidos aumenta la polaridad de los ácidos biliares, facilitando su solubilidad en la bilis y su efecto detergente a nivel del intestino. Posteriormente, por acción de enzimas microbianas, se pierde esta conjugación y también se pierde el OH en 7 para generar lo que llamamos ácidos biliares secundarios. Y lo que queda de los ácidos biliares, tanto primarios como secundarios, posteriormente es reabsorbido en las porciones distales del intestino delgado, pasa a la circulación portal y nuevamente en el hígado son conjugados, vertidos a la bilis y nuevamente al intestino, generando un ciclo entero hepático de recirculación de los ácidos biliares y sus sales. Estas moléculas son particularmente necesarias para digerir y posteriormente absorber los componentes menos polares de la dieta, como son los triacilgliceroles, las vitaminas liposolubles y el colesterol, actuando siempre como agentes emulsionantes con una potente actividad detergente o tensioactiva. Los ácidos biliares, dado que tienen una superficie hidrofílica, donde tenemos los OHs y el grupo carboxilato de la cadena lateral, estas quedan típicamente en contacto con el medio acuoso, pero permiten a través de su cara hidrofóbica asociarse con otras moléculas para formar micelas de colato, por ejemplo, si es ácido cólico. Como existe una superficie hidrofóbica, en ella se pueden ubicar triacilgliceroles o ácidos grasos que son de menor polaridad, y cuando se avanza en el proceso digestivo se constituye lo que se llama micela mixta. Micela mixta tiene una superficie hidrofílica de los ácidos biliares expuesta hacia el exterior, mientras que sus caras hidrofóbicas quedan rodeando un contenido de carácter apolar o de menor polaridad. Las micelas mixtas, entonces, están conteniendo en el interior colesterol, vitaminas liposolubles, ácidos grasos, pero también restos de triacil o diacilgliceroles en proceso de digestión. Tenemos así los productos primarios de la digestión de los lípidos de la dieta a los siguientes: ácidos grasos, una mezcla de ellos, 2 monoacilgliceroles, colesterol y en menor proporción glicerol. Les recuerdo que aproximadamente el 70% de los triacilgliceroles se degrada hasta 2 monoacilglicerol. Y estos productos apolares, junto con las sales biliares, las vitaminas liposolubles, van a formar las micelas mixtas que son estables en medio acuoso. Hemos visto entonces que el proceso digestivo, que se da principalmente en el intestino delgado, cuenta con la participación de varios actores.
una etapa inicial de digestión a nivel gástrico por las lipasas ácidas, pero la mayor parte del proceso digestivo, sobre todo en el adulto, se da en el intestino delgado. Los lípidos de la dieta estimulan a células endocrinas del intestino para producir algunas hormonas peptídicas como colecistoquinina, que estimula la secreción de enzimas pancreáticas como la lipasa pancreática, la fosfolipasa A2, la colesterol esterasa, así como el vaciado de la vesícula biliar, donde la bilis se estuvo concentrando. También estos lípidos estimulan la secreción de secretina, que estimula la secreción de bicarbonato por parte del páncreas, que tendrá un efecto neutralizante sobre el contenido gástrico para dar un pH adecuado a las enzimas digestivas en el tracto intestinal. Llegamos entonces a la formación de la micela mixta, donde ya tenemos varios componentes. Por supuesto, las sales de los ácidos biliares, el 2-monoacilglicerol, fosfolípidos, ácidos grasos de cadena larga, colesterol libre, todo esto suspendido en un medio acuoso. Aquí tenemos resumida la acción de los componentes, sobre todo enzimáticos, donde vamos a destacar por encima de todo la actividad de la lipasa pancreática, del momento que los triacilgliceroles, que son su sustrato, constituyen la molécula lipídica más importante. Si bien hay otras lipasas, en la boca prácticamente no hay proceso digestivo, es decir, triacilgliceroles, ésteres de colesterol y fosfolípidos llegan sin mayor cambio al estómago. Algo se degradan los triacilgliceroles, sobre todo si tienen cadena corta y media. Dijimos que esto es importante en el periodo de la lactancia, pero en el periodo adulto esto tiene una importancia muy limitada. Además, tenemos que considerar que solamente los triacilgliceroles experimentarían una hidrólisis parcial hasta diacilglicerol. El escenario de mayor digestión de los lípidos es el intestino delgado, donde aquí tenemos el concurso de las sales biliares que emulsionan y de las enzimas que degradan, donde destacamos, como ya mencionamos, la lipasa pancreática dependiente de colipasa, la fosfolipasa A2 y la colesterol esterasa. Estas dos últimas especialmente activadas por las sales biliares. Ese conjunto termina produciendo las micelas mixtas, conteniendo los productos primarios de la digestión, como 2-monoacilglicerol, ácidos grasos, colesterol, que van a ser absorbidos, más los remanentes de fosfolípidos que, si no experimentan otros procesos, van a ser eliminados con las heces. Estos productos primarios de la digestión van a pasar a los enterocitos, donde los ácidos biliares, donde los ácidos grasos, en su mayoría de cadena larga, se reesterificarán, integrarán las partículas de kilomicrones, pasarán a la linfa y de la linfa al torrente sanguíneo. ¿Cómo se absorben los lípidos de la dieta? Dijimos, nuestros productos mayoritarios de esta hidrólisis intestinal son 2-monoacilglicerol y ácidos grasos. Estos estaban contenidos en gotas de grasa que fueron emulsionados y luego se incorporan a las micelas mixtas de fosfolípidos y sales biliares, por ejemplo, el colato de sodio.
Unas pequeñas cantidades de partículas micelares de lípidos se digieren en contacto con la capa acuosa que se encuentra próxima a la membrana de los enterocitos. Es una capa no agitada o una capa estática. Los ácidos grasos de cadena larga se van a absorber por difusión y mecanismos en los cuales participan proteínas. Algunas de esas proteínas son las proteínas FATP o proteínas de transporte de ácidos grasos. El colesterol libre se incorpora a las micelas de sales de ácidos biliares y también en la proximidad de los enterocitos va a ser absorbido utilizando algunas proteínas como las proteínas ABCG o A5 u 8 en forma de heterodímeros. Cuando se observan mutaciones en estas proteínas, es posible también apreciar un aumento de la absorción de fitosteroles, de esteroles de origen vegetal, dando lugar a acumulación de beta-citosterol en sangre por una absorción excesiva de estos esteroles, que habitualmente no se absorben en cantidades importantes. También en la absorción de colesterol participa la proteína C1, similar a la proteína de Niemann-Pick, que interviene en este transporte de colesterol. Esto es interesante porque la proteína NPC1L1 es inhibida por esta droga que se llama ezetimiba y se utiliza complementariamente con otras para tratar el aumento de la concentración de colesterol en sangre, que llamamos hipercolesterolemia. Ahora se sabe que el aumento de colesterol en la sangre se debe sobre todo a desórdenes en la regulación de la biosíntesis de colesterol más que a la presencia de grandes cantidades de colesterol en la dieta. También el colesterol es absorbido por otro receptor, el SRB1, que es el receptor hepático de HDL, que se encuentra en la zona vasolateral de los enterocitos y ayuda en la absorción de colesterol. Esquemáticamente, entonces aquí tenemos una micela mixta donde podemos ver moléculas de colesterol, de 2-monoacilglicerol, de ácidos grasos, de ácidos biliares. Vemos la capa acuosa estable o no agitada en la proximidad de las microvellosidades de los enterocitos y el ingreso tanto de los ácidos grasos, de monoacilglicerol, de colesterol. Tenemos que contar también las vitaminas liposolubles al interior del enterocito. O sea, si por algún motivo existe limitación en la descarga de la bilis o en la descarga del fluido pancreático al intestino, va a disminuir la digestión de los lípidos y por tanto su absorción, dando lugar a un cuadro de esteatorrea y un síndrome de malabsorción, dado que no habrá disponibilidad de ácidos grasos, colesterol libre y vitaminas liposolubles para ser absorbidas por los enterocitos. También si hay defectos en la estructura de los enterocitos o en esas proteínas transportadoras, se podrá ver un cuadro de esteatorrea. El fenómeno de absorción, por tanto, ocurre involucrando varias etapas, integrado como la parte final de la digestión. Inicialmente tenemos la emulsión de la gota de grasa, donde los ácidos grasos de cadena corta y media escapan más fácilmente
que los de cadena larga, la presencia de sales de ácidos biliares forma micelas para emulsionar la grasa y transcurrido parte de esos procesos digestivos genera la micela mixta que difunde hacia ese espacio que llamamos la capa acuosa estable cerca de las microvellosidades del enterocito, donde un pH ácido facilita también la absorción de los ácidos grasos. Las sales biliares van a ser reabsorbidas en la porción más terminal del intestino delgado y, como hemos mencionado antes, por vía portal retornan al hígado para ser conjugadas nuevamente. Los ácidos grasos, una vez que están dentro de las células, se unen a proteínas, como es el caso de la proteína 1-FABP o proteína de unión a ácido graso, dado que los ácidos grasos al pH celular se encuentran ionizados y tienen una actividad detergente. Entonces, para proteger a las células, sobre todo las membranas de estos efectos, son rodeados por proteínas. En el caso del plasma sanguíneo, esta función de ligar ácidos grasos libres la cumple la albúmina del plasma. En cuanto al proceso de absorción, como dijimos, mediado por proteínas, va a integrar dentro de los enterocitos a 2-monoacilglicerol, que tiene 2 OH de glicerol libre, y esta será la forma mayoritaria de absorción de lo que queda de los triacilgliceroles. Si bien es posible que la lipasa, junto con otras esterasas presentes, terminen hidrolizando por completo al glicerol, eso representa una porción minoritaria de lo que es la absorción de los triacilgliceroles. ¿Qué ocurre luego con 2-monoacilglicerol? Va a ser reesterificado dentro del enterocito utilizando ácidos grasos activados. Esos mismos ácidos grasos que fueron absorbidos serán activados para formar nuevamente triacilglicerol. Este conjunto de triacilgliceroles resintetizado, eso no quiere decir que se vaya a sintetizar exactamente la misma molécula, pero sí que sean productos de resíntesis, utilizando 2-monoacilglicerol más los ácidos grasos que fueron absorbidos. La incorporación de los ácidos grasos requiere un proceso de activación, para lo cual tiene que formarse derivados de coenzima A. Recordemos que los acil-CoA son componentes de alta energía y vamos a gastar inicialmente ATP para activar los ácidos grasos, luego se irán incorporando al 2-monoacilglicerol para formar triacilgliceroles. Los triacilgliceroles integrarán las partículas de kilomicrón o kilomicrones, cuyo componente principal son los triacilgliceroles de la dieta, que pasarán a un capilar linfático que se integrará en el conducto torácico, que luego se incorpora a la circulación venosa. Por otra parte, los ácidos grasos de cadena corta y media, junto con el glicerol, que son componentes más polares, pasarán a la circulación venosa, integrarán la vena porta y por esta vía llegarán al hígado. Con una visión más amplia sobre la
absorción y transporte de los lípidos de la dieta, vamos a prestar especial atención a los ácidos grasos de cadena larga, porque son los mayoritarios en la dieta de un adulto. Serán activados en el enterocito con el concurso de ATP y coenzima A para formar acil-CoA, es decir, acil-CoA de cadena larga. Estos acil-CoA, por lo tanto, ácidos grasos activados por acción de acil-CoA, monoacilglicerol, aciltransferasa, convertirán 2-monoacilglicerol en diacilglicerol y una siguiente esterificación nos dará triacilglicerol. Triacilglicerol, con el concurso de una proteína microsomal de transporte de triacilgliceroles, conocida como NTTP, y otras proteínas, especialmente la apoproteína B48 y fosfolípidos, constituirán una partícula de lipoproteína, y la que se sintetiza a nivel del enterocito se denomina kilomicrón. Y esta es la partícula que irá al sistema linfático. Su principal componente será triacilgliceroles, una mezcla de triacilgliceroles a partir de lo que fue resintetizado en el enterocito. Pero también contendrá ésteres de colesterol y vitaminas liposolubles. Y este conjunto pasará al sistema linfático. Por tanto, los ácidos grasos de cadena larga se activan formando acil-CoA y reesterifican a 2-monoacilglicerol para dar finalmente triacilgliceroles que se incorporan a los kilomicrones. Mientras que los ácidos grasos de cadena corta y media más polares, junto con el glicerol, irán a la circulación portal, ¿verdad?, y se van a absorber sin requerir la formación de micelas mixtas. Los ácidos grasos de cadena media y de cadena corta en la circulación portal se asociarán a albúmina para su transporte hasta el hígado, y el glicerol circulará disuelto en el agua del plasma. Por tanto, para tener una visión más general, las grasas de la dieta se emulsionan, se mezclan en el estómago con el contenido acuoso, pero se emulsifican por la acción de las sales biliares en el intestino. Ahí experimentan la acción de las lipasas producidas fundamentalmente por el páncreas para producir una degradación de los triacilgliceroles y otros ésteres para permitir la absorción de ácidos grasos y productos de digestión. Se reesterifican los ácidos grasos en el enterocito y se integran junto con apolipoproteínas en la formación de kilomicrones. También aparecen ácidos grasos de cadena media y de cadena corta por la acción de bacterias intestinales que degradan algunos polisacáridos como celulosa, hemicelulosa, inulina, que reciben el nombre de prebióticos y que no son atacados por nuestras enzimas digestivas, pero que las bacterias los utilizan como sustrato para procesos fermentativos. También ya hemos mencionado el efecto inhibidor sobre las lipasas de Orlistat y el efecto sobre la absorción de colesterol por vía de transportadores proteicos de ezetimiba. En este punto podemos hacer
un análisis rápido del proceso de digestión y absorción de los lípidos de la dieta, revisando este mapa conceptual. Tenemos nuestros sustratos, ¿verdad?, que son hidrofóbicos, pero con la ayuda de las sales biliares producidas por el hígado, almacenadas en la vesícula biliar donde se concentran, más la acción de las lipasas, tanto las lipasas ácidas, gástrica y lingual, como la lipasa pancreática, junto con otras hidrolasas como colesterol esterasa y fosfolipasa A2, terminan produciendo en esa interfase lípido-agua productos iniciales de digestión de ácidos grasos de cadena corta, intermedia, 2-monoacilglicerol, para producir las micelas mixtas que facilitan la absorción de los lípidos por la mucosa intestinal. Los ácidos grasos de cadena larga se reesterifican, integran los kilomicrones, pasan a la linfa y luego a la sangre, llegando a todos los tejidos periféricos, excepto al sistema nervioso central. Mientras que los ácidos grasos de cadena corta y media llegan a la sangre por la vía portal. El otro proceso digestivo que nos interesa particularmente es el que ocurre a nivel del tejido adiposo. Tejido adiposo u otros tejidos que contengan lípidos en cantidad, pero sobre todo es el tejido adiposo. Recordemos que el tejido adiposo contiene sobre todo triacilgliceroles como combustible para ser utilizado en periodos de ayuno prolongado, además de los roles aislantes que ejerce la grasa neutra. Para degradar los triacilgliceroles contamos con, y diversos glicéridos, contamos con varias enzimas. Una de ellas es la llamada lipasa del tejido adiposo, conocida también como desnutrina, una enzima de reconocimiento bastante reciente. Esta lipasa está asociada a la gota de grasa con alta preferencia por triacilglicerol y actúa en forma basal, es decir, en forma continua, pero también cuando es estimulada. Otra lipasa que encontramos en el tejido adiposo es la lipasa sensible a hormona, que también está asociada a la gota de grasa, pero que tiene más preferencia por diacilglicerol y se activa por fosforilación, por lo tanto no tiene una actividad basal. Y finalmente, la monoacilglicerol lipasa, que degrada monoacilglicerol y se encuentra asociada a la gota de grasa, pero también se encuentra en el citosol. Adicionalmente encontramos una lipasa ácida de ubicación lisosomal. En el tejido adiposo, la lipólisis se logra por la acción secuencial de varias de estas enzimas. Entonces, inicialmente triacilglicerol va a ser sustrato de la lipasa del tejido adiposo o ATGL, liberando un ácido graso y diacilglicerol. Este será sustrato de la lipasa sensible a hormona, que produce monoacilglicerol y ácido graso, y el monoacilglicerol será sustrato de la monoacilglicerol lipasa, culminando la hidrólisis de la grasa de depósito. La mayor parte de los ácidos grasos hidrolizados por este proceso pasará al plasma y se ligará a la albúmina.
pero se ha contabilizado que entre el 30 y 40% de los ácidos grasos liberados permanece en los adipocitos y se reesterifica. Y si bien es algo que se negaba hasta hace un tiempo, hay evidencia de que el glicerol puede ser fosforilado para reiniciar la síntesis de triacilgliceroles a partir de él, con la posibilidad de instalar ciclos de sustrato. Recordemos que en el tejido adiposo humano, los ácidos grasos que dominan son el ácido oleico, el ácido palmítico, el ácido linoleico, el ácido palmitoleico y en menor proporción los ácidos esteárico y mirístico. Para la síntesis de los triacilgliceroles, que estudiaremos más adelante, se utilizan diversos mecanismos, ya sea a partir del propio glicerol o a partir de intermedios de la glicólisis como dihidroxiacetona fosfato. Analicemos el proceso esquemáticamente de la hidrólisis de lípidos del tejido adiposo. Aquí tenemos algunas de las moléculas participantes. Veamos qué ocurre en el estado basal. Una gota de grasa constituida por triacilglicerol se encuentra rodeada por una proteína llamada perilipina. Existen varias formas o isoformas de perilipina. La perilipina limita el acceso de lipasas al sustrato. Integrada a la gota de grasa se encuentra la lipasa del tejido adiposo, la ATGL, y la monoacilglicerol lipasa. Esta última enzima se encuentra inactiva porque no tiene sustrato disponible. Sin embargo, la ATGL actúa a nivel basal, ¿verdad?, incluso sin tener unión con su activador, que es la molécula CGI58. Esta acción basal, esta actividad basal de la ATGL, convierte triacilgliceroles en diacilgliceroles, liberando ácidos grasos, sin estímulo. Si ocurren estímulos, esta lipasa, que es la lipasa sensible a hormona, puede entrar en concurso. En el estado basal se encuentra inactiva. Estímulos como el frío, el estrés o la hipoglicemia dan lugar a la liberación de señales como adrenalina y noradrenalina que a través de la vía del AMP cíclico activarán proteinquinasa A, que fosforilará a la lipasa sensible a hormona por un lado, activándola, pero también fosforilando a la perilipina, que será retirada del contacto con la gota de grasa, permitiendo el acceso a la gota de grasa de la lipasa sensible a hormona. A su vez, el retiro de la perilipina permitirá que el activador de la AGTL active a esta enzima, aumentando grandemente la liberación de ácidos grasos y produciendo diacilglicerol, el sustrato preferente de la lipasa sensible a hormona. De esta manera, aumentará la hidrólisis de los lípidos, primero triacilglicerol y luego diacilglicerol, generando sustrato monoacilglicerol para la monoacilglicerol lipasa, que liberará glicerol y más ácidos grasos. Recordemos que si estamos en un periodo de ayuno con hipoglicemia, este glicerol abandonará el tejido adiposo para llegar al hígado
y proveer sustrato para la gluconeogénesis. Y los ácidos grasos liberados en gran medida llegarán al torrente sanguíneo, se asociarán a albúmina y de esta manera llegarán a los tejidos que necesitan combustible, como el corazón o los músculos de contracción lenta con metabolismo aerobio. Este proceso de lipólisis a nivel de los adipocitos tiene varios factores reguladores. Analicemos algunos de ellos. Así, la insulina que activa a su receptor tiene un efecto inhibitorio sobre la lipólisis, de manera que produce inhibición de las lipasas, pero también activación de la fosfodiesterasa, degradando AMP cíclico. También beta-hidroxibutirato, un cuerpo cetónico, y lactato, a través de proteínas G inhibitorias, disminuyen la concentración de AMP cíclico. Adrenalina, noradrenalina o glucagón vía receptor activan adenilato ciclasa, incrementan la concentración de AMP cíclico que activa a proteína quinasa A y esta fosforila las lipasas, favoreciendo la degradación de triacilglicerol. Péptido natriurético, a través de la estimulación de la síntesis de GMP cíclico, también activará proteína quinasas que activan a las lipasas. Adicionalmente, tenemos otros efectos de carácter más duradero, como por ejemplo el receptor del proliferador peroxisómico gamma induce la expresión de las lipasas de triacilglicerol del tejido adiposo y de la lipasa sensible a hormona, y el factor alfa de necrosis tumoral también induce síntesis de lipasa y reduce síntesis de pirilipinas, con lo cual favorece la degradación de los triacilgliceroles. Como vemos, el fenómeno de lipólisis que conduce a la liberación de ácidos grasos hacia el torrente sanguíneo está fuertemente controlado, siendo insulina el principal inhibidor, pero estímulos como la liberación de péptido natriurético, adrenalina o el frío o la hipoglicemia van a tener una gran actividad estimulante sobre la lipólisis. De esta manera concluimos nuestra presentación. Espero que haya sido de utilidad y nos veremos en la próxima sesión. Muchas gracias.